su respuesta. Y el Señor en todo momento, en toda circunstancia, como bien mencionaba ahorita el Pastor Jefté, amén, hay circunstancias en nuestra vida que vamos a enfrentar. Y en todo momento tenemos que tener puesta nuestra confianza en Dios, porque de Él viene nuestro socorro, amén. Así que no estamos exentos en el camino, amén. De buena manera el Señor siempre va a mostrar su sustento a nuestras vidas. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bajo el título Distracciones, amén. Y antes de iniciar me gustaría que leyéramos la palabra del Señor, únicamente un solo versículo, igual si quiere acompañarme con su vista, sin ningún problema. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 7, mientras usted lo encuentra, yo quiero agradecer profundamente a los pastores locales de Iglesia Manantial de Vida. Gracias por la confianza de invitarnos, amén, y prácticamente permitirnos predicar desde este púlpito a la congregación. Gracias, Pastor Jefté, muchísimas gracias. Obviamente, Pastor Joel, muchísimas gracias, amén. Muchas gracias por esta confianza que nos dan, que nos brindan. Gloria a Dios. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Jueces capítulo 13, versículo 7, dice: Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Amén. Vamos a orar en esta preciosa tarde. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio enorme que nos das de reunirnos, Dios, con toda libertad en este lugar para alabarte, para bendecirte, como un pueblo, como un cuerpo que somos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que ahora en este momento tu palabra, que va a ser predicada y va a ser expuesta a nosotros, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, una mente, Dios, concentrada en lo que tú vas a hablar en nuestra vida. Y tu palabra va a confrontar nuestra vida, Dios, que seamos confrontados y edificados por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra cumpla su efecto en nosotros y que nosotros seamos oidores y hacedores de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra infunda aliento, que tu palabra edifique nuestras vidas, que tu palabra cumpla todo propósito por el cual nos hemos reunido en este lugar para escuchar tu santa y bendita palabra, Dios, y el consejo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que no somos autónomos, sino sabemos que dependemos de ti, y nuestra total y absoluta dependencia está en ti, Señor. Y la palabra que cada día nos hablas es para que nosotros seamos alimentados, seamos edificados, seamos fortalecidos y guiados, Padre Celestial, por el camino en el cual tú quieres que nosotros caminemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y sea tu palabra cumpliendo su propósito en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo en esta tarde, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Sansón, como usted lea la palabra del Señor, ya ha leído, me imagino, usted conoce mejor esta historia que yo, amén. Fue llamado por Dios desde antes de nacer, amén. Gracias. Fue llamado por Dios desde antes de nacer, fue elegido prácticamente por Dios, por ese llamamiento o esa palabra que el ángel de Jehová dio prácticamente a sus padres. Pues de alguna manera, al ser Sansón llamado desde antes de nacer, se dieron indicaciones específicas de cómo Sansón debería de alguna manera ser criado, cómo debería ser guiado en su vida, amén. Y de alguna manera, si hay algo que resaltar en ello o algo que se hace mención dentro del pasaje bíblico, es que él sería nazareo desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, que sería un hombre apartado por Dios o apartado para Dios, amén. ¿Dios tenía una encomienda específica para Sansón? Sí. La Biblia lo habla, la Biblia lo señala, amén, el cual de alguna manera Sansón, en la actividad o el área en la que Dios lo había capacitado, era para que Sansón ejerciera con esa fuerza y juzgara prácticamente o fuera juez para el pueblo de Israel. Si usted va un poquito más para atrás, ahí en el capítulo 16, si no mal recuerdo, amén, no, en el capítulo 13, menciona acerca de que el pueblo de Israel estaba siendo o era preso por los filisteos y ya llevaban 40 años siendo prácticamente presos por los filisteos. Los filisteos amedrentaban al pueblo de Israel, lo oprimían,
y hacían prácticamente un sinfín de injusticias para con ellos. Por lo tanto, Dios levanta a este hombre, llama a este hombre llamado Sansón, y de alguna manera él iba a ser quien iba a traer libertad al pueblo de Israel prácticamente de la opresión de los filisteos. Ahora, si nosotros hablamos, y vamos a hablar el día de hoy de distracciones, las distracciones para nosotros como cristianos no siempre parecerán como un pecado grave al principio, amén, sino que muchas veces serán atractivas, lucirán aún inofensivas para nosotros o incluso hasta justificables a nuestros ojos, amén. Pero lo cierto de esto es que cuando las distracciones controlan nuestra vida, terminarán debilitando nuestra vida espiritual, como lo mismo sucedió con Sansón. Amén. Vamos a ir al punto número 1 del tema el día de hoy. Se divide en 3 puntos. Vamos a ver el primero. Y vamos a hablar acerca de las distracciones que tuvo Sansón, por las cuales se dejó guiar durante su trayectoria en su vida. Amén. Entonces, Sansón de alguna manera, si usted ve el texto bíblico en el capítulo 14, dice la palabra del Señor que Sansón tomó para sí una mujer, pero era una mujer filistea. Cuando Sansón se acerca con su padre, dice: ¿sabes qué, padre? Me gustó esta mujer. Cuando la miré me chocaron los cables y hubo cortocircuito en mi corazón y en mi cerebro, ¿verdad? En mis emociones. Y Manoah le dice a Sansón: ¿sabes qué, hijo? ¿Acaso no hay una mujer dentro de tu pueblo, dentro de tus conciudadanos, que prácticamente te guste y que prácticamente quieras que sea tu esposa? Y Sansón dijo: no, ella me gustó. Y de alguna manera Sansón se aferró a ello, y de alguna manera Manoah pues accede a ir a hablar con los padres de la chica, ¿verdad? Y de alguna manera la entregan como su mujer. Si usted ve más adelante, hay una situación que se suscita dentro de esta relación, y de alguna manera hay un problema dentro de esta relación, y terminan quitándole la esposa a Sansón y entregándosela a su mejor amigo, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en lo que es la historia de Sansón, vamos a enfocarnos en las distracciones que él tuvo durante su camino. Amén. Muy bien. Cabe resaltar que las distracciones que pueden llegar a presentarse en nuestras vidas son distracciones que pueden ser progresivas. Amén. Inician desde una pequeña acción, una pequeña mirada, una pequeña, consumir algo de manera muy proporcional, de una manera muy pequeña, pero de alguna manera todo eso va progresando, es progresivo, a manera que uno va dedicando tiempo a ello y va consumiendo nuestro tiempo, va consumiendo quizás nuestro recurso, va consumiendo nuestra atención, al grado que terminamos siendo atrapados por esa distracción en la cual nosotros mismos hemos cedido nuestro tiempo y aún espacio en nuestra agenda, y eso comienza a atrapar nuestra vida y termina desviándonos del propósito de Dios. Amén. Eso sucedió en Sansón. Sansón, quizás en ese momento no existía el amor a primera vista, ¿verdad? Quizás llegó un momento en el cual miró a la chica y de repente dijo: bueno, voy a ver a qué horas va el pan, ¿verdad? Y de repente comenzó a seguir sus pasos, comenzó a seguir su rutina, comenzó a seguir esto. La Biblia no lo dice, eso está en el libro de Suponías, ¿verdad? Yo supongo que así fue. Entonces, de alguna manera, Sansón comenzó a seguir los pasos de la chica y comenzó prácticamente a dedicar tiempo para poder ver cuál era prácticamente la rutina de ella. Al grado que cuando la comenzó a ver más seguido, comenzó prácticamente a ser atrapado. Quizás la mujer era muy bonita, la chica, ¿verdad? Entonces él dijo: pues de aquí soy. Me gustó, ya prácticamente estoy flechado, y de alguna manera, aunque no es 14 de febrero, pero yo quiero decirle que se quiere casar conmigo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto fue algo progresivo que fue avanzando en la vida de Sansón. Si vamos a la palabra del Señor y estudiamos también los puntos que tenía que cumplir alguien que era llamado a ser nazareo, usted encontrará que era una persona que no tenía que ser dado al vino. Usted encontrará que era una persona que no tenía que cortarse el cabello, porque el cabello serviría de señal para que la gente pudiera entender que esa persona tenía un voto nazareo para con Dios. Amén. Hoy en día ya no hay, para que no nos dejemos crecer el cabello tanto. Las mujeres sí, es normal en ellos, ¿verdad? Pero de alguna manera es algo que ellos tenían que cumplir para cumplir los puntos que de alguna manera resaltaría
que esta persona, o evidenciaría que esta persona estaba cumpliendo un voto nazareo para con Dios. Si usted va a la palabra del Señor, usted va a ver en la vida de Sansón, que Sansón, cada punto que marcaba acerca de que un nazareo tenía que cumplir, Sansón fue transgrediendo todos y cada uno de ellos de una manera paulatina. Fue prácticamente, de repente fue dado al vino, de repente tomó una mujer que no correspondía, que tenía que tomar. En el capítulo 14 lo menciona. De repente Sansón comenzó dice la Biblia que se acercó a un cuerpo de un animal muerto. Era algo que de alguna manera no tenía que suceder en la vida o en la práctica de una persona que había sido separado para Dios haciendo un voto nazareo. Entonces, de alguna manera Sansón fue transgrediendo cada una de esas reglas, cada uno de esos lineamientos, y de alguna manera no fue de una forma, como yo le mencionaba hace un momento, tajante. Las distracciones son progresivas y en nuestra vida comienzan a tornarse de más en más y en más, al grado que comienza a cumplir el propósito de esa distracción en nosotros y comienza prácticamente a desviarnos de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a ir al segundo punto y vamos a hablar acerca de cómo es que las distracciones llegan a restar fuerza en la vida de un cristiano. Sansón pensaba que él siempre tendría la misma fuerza todo el tiempo. Sansón pensó que él llegaría delante de Dios y podría decir de alguna manera que todo lo que él estaba haciendo pues era normal, que de alguna manera no era algo que fuera a afectarle en su vida. Pero lo que Sansón comenzó a experimentar es que en su vida comenzó a ver las consecuencias de la desobediencia, de incumplir lo que era el voto nazareo. Amén. Sansón poco a poco fue apartándose de la voluntad de Dios. Sansón poco a poco fue alejándose de lo que era el propósito de Dios. Sansón, de alguna manera, dado a esas circunstancias, a esos puntos que él no tenía que traspasarlos, de alguna manera lo llevó a colocarse en una posición donde él llega al punto en donde él pierde la fuerza. La distracción en nosotros como cristianos debilita nuestra sensibilidad espiritual, mi amado hermano. Amén. Eso debilita nuestra sensibilidad espiritual. ¿De qué manera puede suceder esto en nosotros como hijos de Dios? Mientras un cristiano vaya de alguna manera obedeciendo más a sus instintos carnales, mientras más vayamos nosotros yendo en pos de lo que a nosotros nos gusta en el área de la carne, eso nos llevará cada día a distanciarnos cada día más de nuestro Dios. Amén. Yo le hago una pregunta el día de hoy, y ya le he hecho a la iglesia en muchas ocasiones, ¿verdad? En algunos otros temas que hemos tocado con ellos. Pero el nivel espiritual que el día de hoy usted y yo tenemos el día de hoy, ¿estamos conformes con la estatura espiritual que hemos alcanzado con Dios al día de hoy? ¿O será que pudiésemos haber alcanzado mucho mayor crecimiento en Dios hasta el día de hoy si no hubiéramos puesto atención a la distracción? Yo le aseguro que sí. Más de uno de nosotros diríamos, sí, yo creo que si las distracciones no hubieran tomado una parte en mi vida, el día de hoy mi vida espiritual estaría en un rango todavía más alto el día de hoy. Amén. Y ese es el punto en el cual nosotros como hijos de Dios, las distracciones siempre restarán y siempre van a quitarnos la sensibilidad espiritual, porque ese es el propósito de la distracción. Amén. A veces son circunstancias muy pequeñas, muy simples, que al principio parecen muy inocentes. Pero al grado del tiempo, al ir progresando en esa distracción, terminamos atrapados en una circunstancia más complicada que lo que al principio parecía. ¿Ven? Vamos a poner un ejemplo bien claro. El día de hoy, la tecnología ha tomado una parte muy esencial en la vida del ser humano. ¿Ven? La tecnología ha tomado una parte muy importante en nosotros, al grado que los trabajos del día de hoy, sin teléfono celular, prácticamente ya no funcionan de la misma forma. Amén. Por ejemplo, antes un taxista, uno le daba referencias. Voy para tal colonia, así, 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 así. Y de alguna manera el taxista esperaba encontrar el trabajo a media cuadra, en la esquina de la cuadra o en la parada habitual de los camiones, ¿cierto o no? Era la ruta normal de un taxista, pero al día de hoy un taxista depende de plataformas. Y depende de las plataformas para poder tomar los trabajos, los viajes, y de esa manera poder adquirir su ingreso semanal.
Si el taxista no tiene el teléfono a la mano, con datos, que tenga internet y todo ello, simplemente un taxista en la actualidad prácticamente sería muy difícil que tomara el trabajo que necesita para salir al día a día de su semana. ¿Estamos de acuerdo o no? No hablemos de un trabajo de oficina, no hablemos de un trabajo de la bolsa de valores, no hablemos de un trabajo, el que usted quiera mencionar. La mayor parte de los trabajos, todos ellos se manejan por medio del internet. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, ¿el internet es necesario? Sí, claro que es necesario. Pero haciendo mal uso de él en la vida del cristiano, termina convirtiéndose en una distracción tan grande, pero tan grande, que nuestra vida, en lugar de tomar ese tiempo para la oración, en lugar de tomar ese tiempo para buscarla a Dios, entender su palabra, leerla cada día más, prácticamente nuestra vida termina atrapada en esa aplicación de la letra N, ¿verdad?, en color rojo, o termina atrapado prácticamente en las aplicaciones de redes sociales, y cuando menos se dé cuenta usted, esos 5 minutos que usted pensaba que iba a durar haciendo scroll en su teléfono, terminan convirtiéndose en 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas en el teléfono, viendo video tras video, ¿cierto o no? Y todo eso es una distracción que termina robándonos el tiempo que pudiésemos haber aprovechado para leer la palabra del Señor, tiempo que pudiésemos haber aprovechado para orar al Señor, amén, o tiempo que pudiésemos haber aprovechado para asistir a la iglesia regularmente, ¿cierto o no, amada iglesia? Entonces, estas distracciones, de alguna manera, aunque parecen inofensivas, la realidad es que terminan convirtiéndose en una situación compleja en la vida de un cristiano que quizás le ha costado poner los límites a la tecnología que el día de hoy estamos trabajando. Amén. Y esto no está lejos de la realidad que vivió Sansón. Sansón, a lo mejor, de alguna manera fue educado por sus padres para no ser dado al vino, para no ingerir el vino, no ser prácticamente dominado por él. Pero quizás él en su momento, él empezó a ver la práctica en las personas que él conocía, en los amigos que él tenía, comenzó a verlo como algo muy normal. Comenzó a verlo como algo habitual, como algo de moda, como algo, qué sé yo, algo que era muy natural en las personas. Y quizás él, en su mirada, quedó atrapado por la actividad que ellos hacían. Y a lo mejor él pudo haber visto y dijo, bueno, pues esto se ve agradable, se pone muy contento el ambiente, se ponen alegres, esto y lo otro. Y de alguna manera Sansón quedó atrapado con aquello y de alguna manera quizás comenzó del poquito a poquito, al grado que terminó transgrediendo o traspasando ese mandamiento o ese punto que no tenía que haber traspasado. Amén. No hablemos de los demás puntos que él traspasó, porque obviamente esto no inició de la noche a la mañana y prácticamente de un momento a otro terminó ahí, sino que de alguna manera fue algo en lo que quedó atrapado en esa distracción, y esa distracción comenzó a progresar en su corazón, en sus pensamientos, y terminó cometiendo la falta delante. Amén, amada iglesia. ¿Está conmigo? Nosotros, como hijos de Dios, no debemos coquetear con los límites que la misma palabra del Señor nos establece. Amén. Usted y yo, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de distraernos un día y el día siguiente seguir como si nada pasara, como si nada hubiera pasado. Amén. No nos podemos dar ese lujo. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como cual león rugiente buscando a quien devorar. Amén. La figura que está expresada en este pasaje bíblico que le acabo de mencionar realmente no está lejos de la realidad que usted y yo enfrentamos cada día. Dígame, ¿qué día usted no tiene ninguna lucha, no tiene ninguna tentación, no tiene ningún momento en el cual su fe sea probada y su fidelidad a Dios sea probada por las circunstancias que usted atraviesa? Todos los días. Y si algo hay que decir en esto, es que el enemigo de nuestras almas, él no está jugando. Y él no va a jugar. Él prácticamente ha tomado su papel muy en serio contra la iglesia. Y él va a buscar 1001 formas de cómo distraer a la iglesia de su propósito, para que la iglesia logre distanciarse de lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. ¿Amén? Él va a buscar la forma cómo crear una arma. Dice la palabra del Señor que él forja armas para contra nosotros, y de alguna manera va a buscar un arma o un dardo para poder lanzarlo a nuestra vida y poder distraernos del propósito de Dios y del enfoque que usted y yo tenemos de llegar a la meta con nuestros. Amén.
Pues de alguna manera nosotros no podemos coquetear con los límites. El siguiente punto es que no tenemos que subestimar el riesgo de las cosas que usted y yo enfrentamos día tras día. ¿Ven? A lo mejor fue una miradita, a lo mejor fue un mensajito, a lo mejor fue lo que usted quiera mencionar el día de hoy. A lo mejor fue un ofrecimiento, a lo mejor fue una invitación, a lo mejor fue algo que se puso en su camino o lo pusieron en su camino para ver si usted caía en la oferta que le estaban dando a usted ese día. Amén. Y esos ofrecimientos y esas cosas que usted se enfrenta, que va a enfrentar cada día, usted no tiene que subestimarlas. ¿Sabe algo? Si yo tenemos que tomar y asumir nuestro papel como hijos de Dios, como lo cual y tal somos. Amén. Somos hijos de la realeza, somos hijos de un Dios que es el creador del cielo, del universo, de todo lo visible y lo invisible que usted pueda ver el día de hoy. Amén. Por lo tanto, su papel y mi papel como hijo de Dios es guardar nuestra integridad porque amamos a nuestro Dios. Porque le amamos con todo nuestro corazón. No porque queramos hacer un mérito, no porque, me voy a portar bien, porque quiero que el Señor me dé una recompensa bien grande cuando llegue al cielo. Si la recompensa llega, gloria a Dios por ello. Amén. Pero nuestro enfoque principal debe ser guardarnos de esas distracciones para Dios porque le amamos. Porque le amamos. Y porque le amamos a Él con todo nuestro corazón, nos va a doler en lo más profundo de todo nuestro ser cuando usted y yo le fallemos a Él. Amén. Pero ¿sabe qué va a ser la distracción? La distracción va a ser quitarnos esa sensibilidad del amor que debemos tener para con nosotros. El faltarle a nuestro Dios tiene que ser algo que nos provoque dolor en nuestro interior, en nuestro ser espiritual. El fallarle a nuestro Dios nos tiene que provocar tristeza, porque le fallamos al que nos amó antes que nosotros le amásemos a Él. Amén. ¿Está conmigo, familia? Lo miro muy serio. ¿Todo bien? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, la fuerza de Sansón no se perdió en el momento en el que le cortaron el cabello. Amén. Sino que su fuerza dejó de estar con él cuando él dejó de valorar la consagración que debía tener para con su. Amén. Y eso es lo que puede pasar con nosotros como hijos de Dios. Nuestra fuerza espiritual, nuestra fortaleza espiritual puede dejar de estar en nosotros, quizás no del momento que cometimos la falta, porque antes que cometer la falta, dejamos de valorar quién éramos nosotros y quién somos nosotros. Y tuvimos en poco prácticamente ese llamado que Dios tiene para nuestra vida. Tuvimos en poco lo que Dios prácticamente dijo de nosotros, que nosotros somos para Él. Y cuando nosotros tuvimos en poco eso que Dios dijo de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, en ese momento fue cuando comenzamos a cometer la falta, no cuando fue el acto ya hecho, sino cuando dejamos de valorar nuestra posición y nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. ¿Está conmigo, familia? La palabra enseña que también cuando Sansón comete esta falta, ¿verdad? Donde prácticamente dice que la fuerza estaba en el cabello, que esto y que lo otro, y que le cortan el pelo. De alguna manera, en Sansón lo llevan preso, dice la palabra del Señor, que lastimosamente le son extraídos los ojos, ¿verdad? Para, de alguna manera, evitar que él pueda hacer algo más adelante. Y de alguna manera podemos ver que Sansón cayó en una ceguera, pero no solamente física, sino también en una ceguera espiritual. Amén. Y las distracciones que llegan a nuestra vida, mi amado hermano, es algo tremendo, porque si nosotros comenzamos a subestimar la forma como el enemigo trabaja para contra la iglesia y cómo de alguna manera el enemigo comienza a poner esos obstáculos en nuestra vida y comenzamos a subestimarlos y a tomarlos por poca cosa y de repente tomamos uno de ellos y de repente, hoy no, y mañana sí, y hoy estoy en la iglesia, pero mañana tomo otro pedacito de esto que me está ofreciendo el enemigo, ¿verdad? Y comenzamos de alguna manera a subestimar lo que él comienza a hacer contra nosotros y comenzamos a tomar esas distracciones. Lo más seguro es que si seguimos jugando el jueguito que el enemigo quiere que caigamos, nosotros terminaremos teniendo una ceguera espiritual, donde será muy difícil que nosotros lleguemos a percatarnos que estamos mal a la luz de la palabra. Pero realmente la palabra va a señalar que estoy mal. La palabra me va a mostrar que estoy mal, pero como yo caí en una ceguera espiritual por jugar la parte
de que yo podía coquetear con el mundo, podía coquetear con las distracciones que se me presentaban, y de alguna forma Dios seguía amándome, Dios seguía aceptándome, pero un poquito juego acá y un poquito juego de este lado. De alguna manera llegará el punto donde mi mente quede tan cauterizada que no llegue a darme cuenta si realmente lo que estoy haciendo está mal o simple y sencillamente estoy bien. Y aunque alguien venga y me hable con la palabra del Señor y me haga entender o quiera hacerme entender que lo que estoy haciendo es incorrecto, como ya perdí la sensibilidad espiritual, como ya caí en una ceguera espiritual, prácticamente yo terminaré diciendo que lo que yo estoy haciendo es correcto, porque simple y sencillamente Dios conoce mi situación, Dios sabe que soy carne, Dios sabe que soy falto, Dios sabe que puedo cometer una falta y puedo llegar yo mismo engañándome a mí mismo. Amén. Por la misma ceguera espiritual en la que hemos caído. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? Y es que algo debemos de entender, amado hermano. Amén. El enemigo no juega en este sentido. El enemigo no está jugando. El enemigo ve en usted y ve en mí la imagen de Dios. Y él quiere destruir todo lo que sea creación de Dios, todo lo que sea la imagen de Dios, la quiere destruir. Amén. Y como en usted y en mí mora el Espíritu Santo, y usted y yo somos prácticamente el embajador, dice la palabra del Señor, de su palabra, embajadores de su reino en esta tierra, y prácticamente somos el reflejo de nuestro Dios en esta tierra. El enemigo no va a estar contento con ello, y él va a buscar 1001 formas de cómo destruir nuestra vida, para que de alguna manera tanto el Señor sea vituperado y de alguna manera la gente no quiera conocer nada de Él, no quiera acercarse a Él, pero también que nuestra alma sea destruida por medio de las armas y los dardos que Él cada día está forjando para que un cristiano llegue a caer. Amén. Y usted y yo no debemos permitir todo eso. Usted y yo debemos de tener el discernimiento bien activo, bien sensible, para usted y yo poder detectar cuando el enemigo está trabajando en contra de nuestra vida y podamos rechazar las ofertas que llegan a nosotros para poder servir al Señor con todo nuestro corazón y con la integridad con la que como hijos de Dios debemos servir. En otras palabras, corresponder a su amor, corresponder a su corazón, corresponder a lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Ciertamente la salvación es por la gracia y por la fe que tenemos hacia nuestro Dios, pero nuestra vida debe reflejar y debe ser testimonio para que nuestras obras puedan justificar la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que es lo mismo que Santiago enseña. Amén. Nosotros debemos de vivir de tal forma haciendo obras que justifiquen la fe en la que usted y yo estamos caminando. Amén. Por lo tanto, el coquetear con el mundo, el coquetear con las distracciones no debe ser una opción para nosotros. ¿Amén? No debe ser una opción para nosotros. Si usted recuerda la palabra del Señor, también habla la Biblia acerca de un hombre llamado David. ¿Amén? Dice la palabra del Señor que era tiempo de la primavera, cuando los reyes salían juntamente con el pueblo para ir a la guerra juntamente con los guerreros. Amén. Dice la palabra del Señor que David, ese día donde él tenía que haber salido a la guerra con su ejército, dice la palabra del Señor que David prefirió quedarse en el palacio. Dice la palabra del Señor que cuando David salió a la terraza del palacio, ¿verdad? Miró allá a lo lejos a una mujer que estaba prácticamente en su casa, ¿amén? En su patio, y de alguna manera David la miró y David quedó flechado en ese momento. Ahora, ¿por qué razón es que David tomó esa mala decisión? Porque David permitió que una distracción invadiera su corazón. Amén. Y terminó quedándose en casa cuando él tenía que haber salido a la guerra con su ejército. Amén. Él se queda en casa, llega la distracción, llega la oferta, se le presenta delante de él, y como él tenía que estar guerreando en ese momento y se quedó en casa, de alguna manera le fue sencillo caer en esa distracción que se presentó. Amén. Ya usted se sabe la historia, prácticamente David comete actos que de alguna manera son reprobables a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra que cuando ya él comete el acto, esto y lo otro, dice que él buscó la forma de cómo tapar su error, de cómo salirse libre de esa situación, al grado que dice la palabra del Señor que David comenzó a maquinar pensamientos. ¿Amén? Comenzó la manera de ver cómo podía zafarse de la situación. Al grado que él toma al hijo de al esposo de esta mujer, ¿verdad?
cuando supo que la mujer estaba embarazada y todo ello, entonces él comienza a hacer una acción para con el hombre y dice, no, pues mira, ven conmigo y tú y yo a beber, vamos a tomarnos unas copas, ¿verdad? Y una vez que el hombre ya estaba en una situación que estaba briago, ¿verdad? Le dice, pues ve con tu mujer, aprovecha ahorita, te doy tiempo, ¿verdad? No vayas a pelear, no hagas eso, ninguna acción, sino que te doy permiso que vayas allá. Cómo David estaba maquinando en su mente y estaba planificando las cosas de cómo tapar y ocultar el error que él había cometido, amén. Comienza a maquinar esa situación al grado que este hombre llamado Urías dice, no, yo voy a ser fiel a usted, rey, yo voy a permanecer a esto, yo voy a hacer lo otro, y yo voy a estar prácticamente aquí al pie de la puerta del palacio, porque prácticamente yo soy un guerrero que usted prácticamente ha designado para una tarea, y yo voy a cumplirla, yo no voy a distraerme yendo con mi esposa y prácticamente dejando de hacer lo que yo debo de hacer. Y David dice, bueno, pues no cayó en esta, ¿verdad? Vamos a hacer la otra. Entonces, trató de hacer la situación, pero no lo hizo para poder tapar esa situación. Entonces lo único que hizo fue, pues, le dio una carta a este hombre, le dijo, ve, llévala al general del ejército, entrégasela en su mano, y prácticamente ahí hay una indicación para él. Y la carta decía, pon a este hombre llamado Urías, ponlo al frente de la batalla, y cuando la batalla esté fuerte, déjalo ahí al frente, y entonces el ejército retrocede un poco para que él muera. Amén. Y la palabra dice que tal como David pidió que se hiciera, así se hizo, porque el ejército de David le era muy fiel y era muy noble para con él. Amén. Aunque era una acción reprobable, pero de alguna manera hicieron como él había pedido. Pues de alguna manera usted y yo podemos darnos cuenta que esta situación no fue de la noche a la mañana, sino que cada acto que David cometió fue una distracción que comenzó a progresar, a crecer y a crecer, al grado que David terminó cometiendo actos aberrantes ante los ojos de nuestro Dios. Y ese es el mismo juego que usted y yo estamos el día de hoy, familia. Amén. Ese es el mismo juego en el cual usted y yo estamos el día de hoy. Amén. Usted y yo tenemos que estar luchando contra el enemigo. Es la misma guerra que usted y yo tenemos, mejor dicho. La misma guerra que usted estamos llevando cada día, nuestro día a día. Amén. Y de alguna manera en usted y en mí está el tomar las distracciones que se presentan en nuestro camino o rechazarlas y apegarnos cada día a hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? La distracción siempre nos va a exponer ante nuestro enemigo. Amén. Es decir, cuando uno toma la distracción y uno accede a ella, entonces uno termina siendo presa del enemigo. Amén. Y eso prácticamente délo por un hecho. Porque ya una vez que él puso la opción y nosotros la tomamos, entonces quedamos enganchados en la trampa que él lanzó. Es como cuando va el cazador y pone la trampa en el piso, ¿no? Bosque. Y de repente pasa una liebre y cae dentro de lo que es la trampa y se le atrapa su piernita y ahí queda. Y así somos nosotros cuando caemos en las trampas del enemigo. El enemigo pone la trampa y de repente nos pone un camino muy atractivo, un camino muy deslumbrante, y de repente comenzamos a caminar por ese camino que no deberíamos ir, y de repente nuestro pie termina cayendo en esa trampa, y ya cuando nos tiene enganchados, entonces él comienza a hacer su trabajo hacia nuestra vida, porque ya terminamos cayendo en la trampa. ¿Ven? Terminamos atados, luego terminamos siendo cegados espiritualmente, y después él termina colocándonos en medio o dentro de una prisión. Amén. Donde prácticamente, obviamente el Señor viene y nos trae libertad. Amén. Pero ciertamente tenemos que reconocer que fuimos nosotros quienes nos desviamos del camino de Dios y terminar pidiendo auxilio por la situación que estamos enfrentando, por elegir mal e ir por nuestras propias decisiones y en nuestra propia voluntad antes que hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Vamos a cerrar con el siguiente punto. ¿Cómo evitar las distracciones en nuestra vida como hijos de Dios? Amén.
Yo sé que ya le hablé de que las distracciones son esto, Sansón cayó en distracciones, David cayó en distracciones. ¿Qué distracciones puede haber en nuestra vida o qué distracciones pudiésemos estar enfrentando el día de hoy en nuestro diario vivir como cristianos? Amén. Pero hoy traemos el tercer punto, que es cómo evitar las distracciones en nuestra vida como hijos de Dios. Y ese es el punto clave con el cual queremos cerrar, porque de alguna manera es lo que nosotros continuamente, sin desmayar, tenemos que hacer en nuestra vida como cristianos. Amén. ¿Con qué estatura quiere usted cerrar este año 2026? Amén. En Dios. ¿Usted quiere cerrar con la misma estatura o quiere cerrar con una estatura todavía más alta? Yo creo que nuestro anhelo y nuestra forma de vida cristiana debe ser como lo describe la palabra del Señor. Ser como la luz de la aurora, amén. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y de alguna manera nuestra vida como hijos de Dios debe estar en un constante crecimiento, sí o sí. Amén. Si el día de mañana no crecemos como hijos de Dios, prácticamente estaremos permitiendo caer en un estancamiento espiritual, y el estancamiento espiritual para nosotros como hijos de Dios no debe ser aceptable para nosotros. Amén. Sino que continuamente debe estar nuestro anhelo en nuestro corazón, crecer, desarrollarnos y alcanzar mayor estatura para nuestro Dios. Amén. Porque de esa manera seremos instrumentos útiles en sus manos. De esa manera nosotros estaremos siempre capacitándonos para ejercer toda buena obra y que glorifique a nuestro Dios en nuestra vida como hijos suyos. Amén. Entonces, punto número 1. Para evitar las distracciones a nosotros, primero tenemos que recordar el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Amén. Tu identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos el día de hoy saben cuál es su identidad en Cristo? Amén. Nosotros es importante que sepamos cuál es nuestra identidad en Dios. Amén. Que somos sus hijos. Amén. Que somos real sacerdocio. Que fuimos elegidos por Él. Amén. Y que de alguna manera Él nos ha dado una vida y una vida en abundancia. Pero cuando la identidad de nosotros que tenemos en Dios, en nuestra mente está en duda, porque muchas de las veces quizás estamos pensando un poquito en lo que dejamos allá afuera y un poquito en lo que hoy estamos en Dios, de alguna manera se convierte algo complicado saber quién somos en Cristo. Amén. Y no porque la palabra no nos lo enseñe, no porque no se ha expuesto el mensaje de la palabra del Señor a nuestra vida, de quiénes somos en Él, sino porque muchas de las veces nosotros en nuestro interior como hijos de Dios estamos en una batalla interna en donde hoy queremos estar un poquito de este lado, pero hoy quiero estar un poquito en la iglesia, ¿verdad? Hoy todas las cosas están perfectas en mi vida, prácticamente no ocupo ir a la iglesia, pero cuando las cosas se ponen mal, entonces vamos a la iglesia para que oren por nosotros, porque de alguna manera las cosas están yéndonos de lo peor. Entonces de alguna manera nuestra vida debe estar definida nuestra identidad en Cristo Jesús. Y cuando yo tengo prácticamente bien presente en mí quién soy en Dios, como hijo de Dios, quién soy yo y cuál es mi lugar prácticamente en Cristo, para mí va a ser más difícil que yo pueda salirme porque estoy tomado de su mano y estoy dependiendo de Él y estoy prácticamente haciendo lo que es su voluntad y no la mía. Amén. Pero es importante que nosotros tengamos bien definido cuál es mi identidad en Cristo y todo el tiempo recordar el llamado que tengo para con Él. Amén. Gloria a Dios. Aunque Sansón fue escogido antes de nacer, de alguna manera a él se le olvidó lo que era su cabello largo y el voto nazareo que él tenía que cumplir. A él se le olvidó. Él dejó de reconocer esa parte, él dejó de guardar su consagración para Dios y de alguna manera, al él olvidar el voto nazareo que él estaba ejerciendo, aunque él podía verse su cabello todos los días, ¿no? Mami bien que se lo cuida, dice por ahí un dicho, ¿no? Aunque podía verse el cabello, a lo mejor sus rizos, a lo mejor el color, a lo mejor lo largo de su cabello, y él todos los días lo miraba, ¿verdad? Aún así, viéndolo, prácticamente se distrajo. Permitió que la distracción gobernara su vida y de alguna manera dejó de reconocer cuál era su llamado. Dejó de identificarse quién era él en Dios. Dejó de tener presente en su corazón y en su vida cuál era su propósito por el cual había sido llamado por Dios, amén, para ejercer una labor específica
en su propósito existencial en esta tierra. Amén. Y de alguna manera, al distraerse y dejar de recordar ello, pues le fue más sencillo apartarse y dejar a un lado su consagración para apartarse de la voluntad de Dios. Amén. Que usted y en mí siempre esté presente en nuestra mente, amada. ¿Quién somos en Cristo? Que no lo olvidemos y que de alguna manera siempre tengamos presente quién somos nosotros. Ahora, antes de nosotros tomar una decisión en nuestra vida, amén, yo creo que es bien conocido por todos nosotros que antes de dar un paso tenemos que pedir la voluntad de Dios, amén. Eso es sumamente importante para todos como hijos de Dios. Entonces, antes de tomar una decisión o tomar alguna oportunidad que esté frente a nosotros, nos tenemos que hacer la pregunta primero: ¿esto me acerca o me aleja del propósito de Dios? Si lo que se le ha presentado al frente lo va a alejar del propósito de Dios, usted y yo somos súper inteligentes, amada familia. Usted y yo podemos identificar lo que nos puede acercar a Dios o lo que nos puede llegar a alejar de Él. Amén. Incluso llámese amistades, llámese actividades, las que usted quiera mencionar. Usted y yo tenemos la capacidad de poder entender si eso que se ha presentado en mi vida me puede llegar a acercar a Dios o me puede llegar a alejar del propósito de Dios. Si usted y yo antes de tomar la decisión nos hacemos esta pregunta, yo le puedo asegurar que todo el tiempo tomaremos sabias decisiones. Pero cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, cuando nos dejamos guiar por lo que nos gusta, por lo que nosotros queremos, por lo que a nosotros nos vislumbra, ¿verdad? Y de alguna manera es lo que yo quiero elegir porque eso es lo que me atrae, de alguna manera estaremos más propensos a cometer un error que a cometer un acierto. Amén. Que siempre sea la voluntad de Dios en nuestras vidas para tomar decisiones antes que nuestra voluntad. Amén. Porque aparte que tenemos una voluntad caída, pues imagínese usted, ¿quién puede hacer lo bueno en esta vida? Amén. Solamente por la ayuda de nuestro Señor, amén, y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, es que nosotros como hijos de Dios podemos hacer buenas acciones y tener una buena voluntad, amén. Porque Él lo dice ahí, no hay bueno ni a un solo uno, no hay quien haga lo bueno, amén. Por lo tanto, nuestra voluntad está declarada y prácticamente prevista y argumentada que nuestra voluntad es caída y tiende siempre a hacer lo malo. Pero cuando nuestra voluntad está totalmente rendida a los pies de nuestro Dios y nosotros estamos decididos a hacer su voluntad y no la nuestra, entonces ahí las cosas cambian. Amén. ¿Está conmigo, familia? Perfecto. Vamos avanzando. Punto número 2 en este último punto. Usted y yo debemos de establecer límites claros en nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Sansón, en su trayectoria de su vida, él siempre jugó con los límites. Si atas mis manos con esto otro, te aseguro que prácticamente mi fuerza se va a desaparecer. Y todo el tiempo Sansón jugaba con los límites y jugaba con las cuestiones de la vida, ¿no?, que se le presentaban. Hasta que llegó el momento donde ya lo convencieron y donde a veces que prácticamente cedió y vio prácticamente que su fuerza estaba en su cabello, que obviamente sabemos que no era el cabello, sino que era la consagración que él tenía para con Dios, amén. Y de alguna manera, pero él se permitió a él mismo jugar con los límites. Y es algo que usted y yo no podemos hacer en esta vida como Dios, amén. Para evitar estas distracciones, usted y yo debemos saber qué es lo que nos debilita, amén. Es irónico a veces ver cómo a veces el cristiano sabe cuál es su debilidad, sabe qué es lo que lo puede llevar a alejarse de la voluntad de Dios. Pero muchas de las veces, en esa misma piedra con la que un día tropezó, va y vuelve a tropezar, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Allá en Júpiter. Allá en Júpiter hay mucho testimonio de eso. Entonces, aquí en México, en planeta Tierra, aquí no hay de esos testimonios, amén. Pero es irónico ver cómo se sabe cuál es la piedra con la que puede caer, con la que ha tropezado, y va y vuelve a caer con la misma piedra. Y luego se levanta, el Señor en su misericordia lo restaura, lo vuelve prácticamente a limpiar, le cambia las vestiduras, dice: no te preocupes, te acepto, yo te amo, mi misericordia, mi amor es para contigo, ¿verdad? Y gracias, Señor, y nomás se da la vuelta y vuelve a caer por delante.
Y nosotros sabemos cuál es ese punto, amén. Pero aún sabiendo cuál es el punto con el cual caemos, aún vamos y volvemos a tropezar. Amén. Y es algo que usted y yo no nos podemos permitir. ¿Podemos identificarlo? Sí. Y una vez que lo identificamos, huya. Huya de ahí. Amén. Dese la media vuelta, vaya por un lugar totalmente distinto, pero no permita que ese mismo punto le haga caer y se distraiga o se desvíe de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, usted y yo debemos establecer límites muy claros, límites muy definidos. Amén. Ok, jóvenes, si esas amistades no son de beneficio para su vida, póngale un límite. Ponga un límite. ¿Sabes qué? La verdad te aprecio mucho, eres buena onda y todo esto, pero hay cosas que de alguna manera no congenian entre tú y yo, y de alguna manera por salud de ambos, prácticamente vamos por un camino distinto. Amén. Oh, pastor, es que eso es muy bochornoso, es que me da pena, y es que son mis amigos de la infancia. Si es necesario, apártate a un lado y sigue tu camino en Cristo, porque tu trayectoria y tu meta no es la misma que ellos quieren llevar, no es la misma que ellos tienen. Tú tienes un camino definido y ellos tienen un camino en el cual ellos están marchando el día de hoy. Amén. Algún día, por la misericordia de Dios, esperemos que sean alcanzados. Amén. Y que Dios use nuestra vida para que el mensaje sea predicado y ellos lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Pero la palabra me enseña a mí que el mundo mejor se haga a mí y no yo me haga a ellos. Amén. Porque si yo me comienzo a juntar con ellos, dice pues ahí que yo comienzo, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, si en la palabra del Señor hemos sido instruidos y tenemos buenas costumbres y buenos hábitos, lo más probable es que al yo juntarme con personas que llevan un camino, una trayectoria distinta, es muy probable que yo termine haciendo lo que ellos están haciendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que establecer límites en nuestra vida, amén, acerca de las cosas que nosotros sabemos que no nos van a acercar a nuestro Dios. Amén. No hay que frecuentar ambientes que nos comprometen o que pueden llegar a restar nuestra consagración a Dios. Amén. Hay ambientes, hay lugares donde no debemos permitir asistir a ellos para que nuestra consagración no se vea comprometida o aún sea restada nuestra consagración cada día. Amén. Muy bien. No hay que exponernos a áreas vulnerables en nuestra vida. Amén. Usted y yo sabemos que hay áreas en nosotros que somos vulnerables y cada uno de nosotros sabemos en qué áreas somos vulnerables. Amén. Por lo tanto, si un lugar, si una persona, si algo me convierte más vulnerable para que yo caiga y cometa una falta delante de Dios, no vaya a ese lugar. No tome esa decisión, no vaya con esa persona o incluso no haga esa práctica. Porque usted al hacerla y al adquirirla, usted será vulnerable a hacer falta delante de Dios, a cometer una falta. Amén. Por lo tanto, eso es establecer límites. Oiga, pastor, pero es que esto es muy difícil. No, no es difícil. Es disciplina. Amén. Esto es disciplina. Y la vida del cristiano está basada en disciplina. Nosotros como hijos de Dios, al obedecer la palabra del Señor, obviamente porque amamos al Señor, debemos ser sometidos a la disciplina que la palabra del Señor nos insta, nos marca. El apóstol Pablo nos representa la vida del cristiano como la de un atleta. Amén. Y el atleta no comienza a correr 5 millas de la noche a la mañana, no comienza a correr 10 kilómetros de la noche a la mañana, sino que es algo que habitualmente en la vida debemos comenzar a practicar en nuestro diario vivir para cada día tomar mayor resistencia, tener mayor soporte y de esa manera poder tolerar y poder de alguna manera dentro de la disciplina no caer en las prácticas que no son convenientes para nosotros. Amén. Un atleta hace ejercicio, come bien, duerme bien y vuelve a la rutina que es la práctica. Usted y yo como hijos de Dios, representados como un atleta, ora bien, ayuna bien, lee bien y prácticamente hace vigilia para con el Señor bien también. Amén. Y son las formas como el cristiano puede ejercitar todos sus músculos y va a ser sumamente importante para nosotros para poder tener una disciplina correcta y una resistencia correcta y adecuada para poder evitar y evadir las distracciones que cada día se nos presentan. Amén. ¿Está contenta, familia?
¿Sí? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Ya vamos a terminar. Recuerde bien usted que los límites no son restricciones. Los límites que usted establezca van a ser protección para su vida espiritual. Amén. Es protección para su vida espiritual. Cerramos con esto. Mantener comunión constante con Dios no es una opción para nosotros, sino que es un deber cristiano. Amén. Es un deber cristiano. ¿Cuánto cultiva la oración usted por semana, al día? ¿Cuánto cultiva usted la oración? No, pues yo oro 3 horas al día. Gloria a Dios, excelente. Pero es importante que la oración no deje de ser algo constante en nuestra vida. Amén. Porque si la oración en nuestra vida comienza a menguar, pues ¿para qué le platico, verdad? ¿Qué va a pasar? Cada día el espíritu va a comenzar a menguar y la carne va a comenzar a tomar fuerza en nosotros y terminaremos tomando decisiones en la carne antes que en el espíritu. Pero si nuestra vida de oración se mantiene firme, constante y sólida, déjeme decirle que todas nuestras decisiones van a ser dirigidas por Dios, por su Espíritu Santo, amén. Y siempre nosotros terminaremos haciendo la voluntad de Dios antes que la nuestra, amén. ¿Cuánto tiempo nosotros cultivamos la lectura de la palabra? ¿Amén? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra del Señor? Usted puede estar trabajando, a lo mejor escuchando una predicación, una enseñanza, ¿verdad? Puede estar cultivando usted lo que es el conocimiento, su acervo espiritual, su acervo cristiano, ¿amén? Estarlo alimentando, estarlo cultivando día a día. Y eso le va a ayudar a usted tanto a conocer la palabra, como también a estar sólido y bien cimentado en la palabra del Señor. Amén. Y esto a nosotros nos va a servir para mantenernos en comunión con Dios y no distraernos en cualquier situación que en nuestra vida se llegue a presentar. ¿Ven? Así que es sumamente importante que practiquemos y cultivemos la lectura de la palabra de Dios. Amén. Otro punto es la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Hay algo que mencionamos mucho, yo creo que aquí también lo mencionan, ¿verdad? Es el ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Si somos oidores olvidadizos, hoy escuchamos este mensaje y aunque esté grabado en YouTube y aunque esté en Facebook, ¿verdad? De nada va a servir que esté en las plataformas si yo no lo tengo presente en mi vida, en mi vivir cristiano. Amén. De nada va a servir. Cada mensaje que es predicado en la iglesia del Señor, para la iglesia del Señor, mejor dicho, amén. Cada mensaje lleva un propósito y es que nuestra vida crezca, que nuestra vida avance y que nuestra vida produzca fruto. Y no poco, sino mucho, en abundancia. ¿Amén? ¿Cuántos años tenemos de cristianos? 26, 30, 15, 10, 5, 1, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes de la palabra del Señor hemos escuchado en todo ese tiempo? Amén. Pero ¿cuántos hemos puesto en práctica nuestra vida como cristianos? Amén. Entonces, lo importante que es escuchar la palabra del Señor y ser hacedor de la palabra. Esa es la importancia. Y eso es lo que va a marcar una diferencia en nuestra vida. Que así como escuchamos el mensaje de la palabra del Señor y así como nos gozamos y nos reímos, otras veces lloramos, otras veces nos quedamos meditando y nos vamos a casa meditando en la palabra que fue predicada, ¿verdad? Así mismo como lo escuchamos y lo recibimos y lo ponemos en práctica, mi hermano, Señor, abre el cielo que vamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros como hijos de Dios, al poner en práctica el mensaje de la palabra, déjeme decirle que va a ser algo inevitable que nuestra vida crezca de una manera exponencial. Amén. Inevitable. Porque al escuchar, guardar y practicar la palabra del Señor, es lo mejor. Amén. Entonces, la obediencia en nosotros es un principio que nos va a servir demasiado para poder llevar nuestra vida de victoria en victoria. Amén. Escucho la palabra, la atesoro en mi corazón, la pongo en práctica y me convierto en una persona obediente a la voz de Dios y no obediente a la carne o a las ofertas que el mundo pueda llegar a presentarme. Amén. Entonces, nuestra sensibilidad espiritual se va a mantener activa cuando usted y yo llevemos estos puntos a cabo en nuestro día a día. Amén. Si queremos nosotros que nuestra sensibilidad espiritual, nuestro discernimiento espiritual mengue, y quedar totalmente cegados y no podamos discernir entre lo bueno y lo malo, dejemos de orar, dejemos de leer la palabra, dejemos de ser obedientes, incluso prácticamente dejemos de hacer lo que nos acerca al Señor
Y ni tarde ni temprano terminaremos perdiendo la sensibilidad espiritual y de alguna manera nos costará discernir muchas veces entre hacer lo correcto ante los ojos de Dios y hacer lo correcto, amén. Pero de alguna manera nosotros debemos tener cuidado, hermano, de no distraernos en ello, amén. Gloria a Dios. Ciertamente Sansón llegó un momento donde perdió la vista, perdió la sensibilidad, cayó en la prisión, amén, y terminó siendo preso de los filisteos. Dice la palabra del Señor que ahí donde Sansón se encontraba, Dios tuvo misericordia de él, amén, y permitió que Sansón, en su último momento de su vida, retomara fuerza. En otras palabras, podemos ver cómo el perdón y la misericordia de Dios se manifestó en la vida de Sansón, y Dios en ese momento le restauró por un breve instante que le quedaba de vida, amén. Dice la palabra del Señor que Sansón se tomó de las columnas de aquel lugar donde estaban reunidos todos los filisteos, y la fuerza vino nuevamente sobre él, y entonces él tiró las columnas de aquel lugar, y la palabra enseña, en el momento en el cual Sansón murió, mató más filisteos que los que había matado en vida. ¿Amén? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra del Señor en este pasaje y con el cual queremos concluir en este punto? Ciertamente yo sé que quizás en algún momento de nuestra vida hemos llegado a ofender a Dios, amén. Hemos llegado a faltar a su palabra, hemos llegado a ser desobedientes, hemos llegado a coquetear con las instancias que el mundo nos ofrece, amén. Y hemos llegado a distraer, a desviar nuestra mirada del enfoque correcto que es Dios. Y quizás hemos volteado a ver un breve instante a este punto que el mundo me presentó y nos llegamos a desviar un poco, amén. Pero ¿sabe algo? Hoy es un día de restauración. Hoy es un día de perdón. Hoy es un día en el que Dios le extiende una oportunidad y le dice: yo te amo y yo tengo de ti misericordia. Yo quiero perdonar. La palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Pero lo importante es que nosotros nos acerquemos y confesemos nuestros pecados. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y si el día de hoy reconocemos en nuestro interior que hemos desviado nuestra mirada, hemos permitido que las distracciones tomen una posición importante en nuestro corazón y hemos perdido la consagración y hemos perdido nuestra búsqueda de Dios por prestar atención a las distracciones que han venido a nuestra vida, hoy el Señor está aquí en este lugar, amén. Y el Señor quiere restaurar cada vida, quiere restaurar cada corazón. Pero siempre y cuando nosotros determinemos acercarnos a Él, al oportuno socorro, y pedirle perdón por permitirnos coquetear con el pecado, coquetear con lo que el mundo ofrece y distraernos del propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Incline su rostro en esta tarde, amada familia. Amén. Y yo no sé cuál es la circunstancia, la situación que tú has atravesado. Si no has atravesado ninguna situación, gloria a Dios por ello. Amén. Permanezcamos fieles, permanezcamos firmes, seamos constantes en nuestra búsqueda de Dios. Pero si alguien en este momento reconoce que ha cedido espacio, atención, tiempo, y ha permitido que una distracción entre a su corazón y a su vida, y le ha desviado del propósito de Dios, de su búsqueda de Dios, hoy Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Hoy Dios quiere perdonarte de toda falta. Hoy Dios quiere restaurar tu vida espiritual. Y hoy Dios te quiere dar esa convicción de que como su hijo, prácticamente para ti hay perdón y hay misericordia y amor de Dios. ¿Eh? Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra ha sido expuesta. Tu mensaje ha sido claro a nuestra vida, Dios, y nosotros como hijos tuyos no tenemos que permitirnos, Padre, jugar con las distracciones que el mundo nos presenta cada día. Nosotros como hijos tuyos, Padre Celestial, debemos permanecer concentrados, Dios, y en comunión contigo cada día de nuestra vida, Dios, porque ciertamente el enemigo de nuestras almas no está jugando, Padre. Pero poderoso eres tú, Señor amado, para guardarnos, para preservarnos, Señor, y ayudarnos a soportar y a vencer toda circunstancia, Padre Celestial, que en nuestra vida lleguemos a enfrentar
siempre y cuando nosotros, Dios amado, decidamos vivir bajo tu protección, bajo tu abrigo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tomar sabias decisiones. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados en cuál es nuestra identidad en ti y cómo nosotros debemos de guardar y obedecer tu palabra cada día para no desmayar, para no caer, para no tropezar en este camino, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, danos fuerzas, danos aliento cada día, Padre mío, para poder persistir, para poder seguir adelante, perseverar en tu palabra, mi Dios. Y de esa manera ser fructíferos en ti y crecer, Padre Celestial, tal como tú quieres que cada uno de nosotros crezcamos y desarrollemos en tu palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Que a tu nombre sea la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dejo lugar a Jorge Steyamen en esta tarde y gracias por esta oportunidad. Amén. Hermano, en la palabra del